¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarnos y más con mi amiga guapa en rojo hoy. Ella es Lala Noguera, que es una experta y especialista en destilados, en agaves, en rones y también en tabaco, en puros. Y ella es sommelier certificada, nos va a dar una cata, vamos a hacer una cata de puro. Hoy creo que el puro es un tema muy de estilo de vida, de buen gusto, de acompañamiento, de pasarla mejor. Además de que estamos en un lugar espléndido que tengo el gusto de conocer aquí en la colonia San Rafael. Cuéntanos un poquito de este lugar, querida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Mariana, y gracias a todos por aquí sintonizarnos, vernos y escuchar lo que hay que saber del mundo de la gastronomía. Pues este lugar se llama La Privada Roja y es un edificio histórico de casi 1000 metros cuadrados que tiene un gran pasillo en medio, ¿no? Dividido por dos edificios. Y bueno, este lugar se construyó hacia 1920 y fue la sede de la Embajada de Italia por algunos años, y después, bueno, se convirtió pues prácticamente como una vecindad, ¿no? Ajá. Y el día de hoy, bueno, alberga a algunos establecimientos en lo que es el corredor, gastronómicos, como lo es una panadería, una pizzería, y bueno, aquí está Casa Azteca, que es un recinto que no es una mezcalería, más bien es un atelier con toda la cultura del agave, Sí. también de los puros y habanos, ¿verdad? Y un poco también se dan aquí talleres, capacitaciones en pro de que toda la gente que es animosa y que le gusta mucho el tema de ser sibaritas, o también se pueden ser conocedores, venga aquí a tomar un pequeño taller, curso, una plática. Sí. Porque no nada más es tomar por tomar o fumar por fumar, sino es realmente darle valor a los productores, al campo, a los procesos que se hacen en México, y sobre todo saber degustar los destilados con educación, con cultura, pero sobre todo aprovechando lo que esta tierra en México nos ha dado en diversidad. Claro, y sobre todo hacerlo como dices tú, Lala, que me parece bien importante. Hay muchas modas y está bien, no critico, pero por lo menos conocer, ¿no? O sea, como el tipo de tabaco que te vas a fumar, cómo hay que agarrar un tabaco, cómo hay que tomarlo, cómo mantenerlo bien Encendido. fresco, encendido, las arillas. Entonces tú que eres la experta, pues bueno, estaría muy bien comenzar porque además vamos a hacer también un maridaje. Sí. ¿No? Entonces uno cree que tal vez fumarse un puro combina o se puede maridar muy bien con cualquier cosa, y me imagino que no. Pues es versátil, nada más Ajá. que hay que conocer bien de qué tabaco, qué tipo de tabaco, qué clasificación para poder hacerlo de manera correcta. Entonces, pues para empezar, la historia de lo que es los tabacos, de la planta en sí, se desarrolla en América, ¿no? Entonces en América, a través de los taínos, se desarrolla una cultura bastante peculiar, ¿no? Con estas civilizaciones, ¿no? Ancestrales, por supuesto, que ya tenían a bien el uso de lo que es el tabaco, sus semillas, lo masticaban, y bueno, también la hoja de tabaco la utilizaban pues para el deleite, al deleite de los buenos humos, porque no se le puede decir fumar por fumar, sino de los buenos humos, ¿no? Y en este son, por llamarlo de alguna forma más amena, también en México se desarrolla una cultura con las civilizaciones, principalmente los mayas y los olmecas. Entonces los mayas, ellos ya tenían el conocimiento del tabaco y mandaban sembrar, ¿verdad?, el tabaco en San Andrés Los Tuxtlas, en Veracruz. Entonces allá era donde se sembraba el tabaco y se regresaba a los mayas, a Yucatán, para que ellos los ocuparan principalmente, bueno, los sacerdotes, ¿no?, que conectaban con sus energías. Porque mucha gente cree que en la época prehispánica las civilizaciones conectaban con los dioses, cuando no es así. Ellos no tenían ni dioses, ni emperadores, ni reyes. Ajá. Eran tlatoanis o señores de un señorío. Sí. Y ellos conectaban con las energías, la energía del sol, del agua. Todo era energía, ¿no? Porque realmente es energía viva. Y que ¿no? además es real, o sea, se conecta uno con todas las energías. Así es. Sí. Entonces no eran dioses y no eran motivo de celebraciones tanto paganas como lo criticaban en Europa, ¿no?, hacia la colonización de México a través de los peninsulares, ¿no? Entonces, una vez que los peninsulares, son los españoles, pues invaden lo que es México propiamente, todo el territorio,
pues se desarrolla ahí también un intercambio de culturas. Así como los españoles estuvieron 700 años sometidos por los moros, sí, ¿no? En el sur de España, también ellos adquirieron, por ejemplo, pues el conocimiento, por ejemplo, de los alambiques, como el que está aquí arriba, que es traído de Asia, ¿no? Principalmente para la destilación, pues de esencias, de perfumes, de especias, ¿no? Y alambique, por ejemplo, quiere decir abrazar el alma, ¿no? Extraer el alma de los productos que se contienen. Entonces así pasa de Asia, pasa a Europa, y Europa, en el caso de los destilados, pasa a América, el alambique, la tecnología, conocimientos, y América provee la planta, ¿no? Pasa exactamente lo mismo con el tabaco, que tiene una trascendencia a raíz de la colonización en América, que después pasa a Europa, donde, por ejemplo, es traído por primera vez a lo que es España, donde se creó la primera fábrica en Sevilla, ¿no? De tabacos. En Europa. Así es. En Sevilla. Sí, y entonces ya los reyes católicos y bueno, y también otros reyes, por ejemplo, la reina Isabel I de Inglaterra, conoció el tabaco a través de Sir Walter Raleigh, ¿no? Ajá, porque, que muchos años escuchamos Raleigh. Sí, porque realmente Sir Walter Raleigh era un pirata, ¿no? Un mercenario, sí, que lo hizo Lord en algún momento, o caballero, la reina Isabel, pero a favor de ella para interceptar los galeones españoles y robar todo lo que traían ellos, monedas, productos que venían pues del nuevo continente. Entonces, en eso venía también el tabaco. Entonces, los ingleses empiezan a conocer el tabaco, se hacen aficionados a él y empieza toda una historia, un contexto que se derrama por algunos países de Europa, no en todos, por supuesto, principalmente que es Inglaterra, España, Portugal e Italia, ¿no? Francia también. Sí, te iba a preguntar. Entonces, todo este contexto empieza y ve Europa pues una oportunidad de comercialización, pero también de poner aranceles a lo que es el producto del tabaco. Entonces empieza a desarrollarse el tema del tabaco, donde solamente en la isla de Cuba tiene permitido pues la comercialización del mismo, ¿no? Pero también empieza a desarrollarse en lo que es Nicaragua, Honduras, República Dominicana, que son los países que más producen tabacos, igualmente de México, ¿no? Cuando venimos a México, ¿cuándo empieza la producción de tabaco en México? Bueno, ¿más o menos en qué época? Bueno, la producción de tabaco, pues ya desde la época de la colonización. Ok, pero que se vuelve algo que también la gente empieza a utilizar y a consumir, y el tema de los aranceles y todo esto, que bueno, es el siguiente paso en México. ¿Cómo sucede? ¿Cómo se da? Esto es en San Andrés, los Tuxtlas, ¿no? Donde pues ya hay hacendados españoles, ¿no? Los segundones. O sea, llegan los españoles acá, aquí y es donde a se México. establece la producción. Sí, y principalmente los segundones, que eran los españoles, que no eran los hijos primogénitos de un español peninsular. Segundones. Se les decía segundones, y eran los que venían a América, principalmente a la Nueva España, a hacer lo que en su país no eran, el marqués, el conde. Aquí sí tomaban esa condición, porque aquí eran los primeros, ¿no? Pero allá en España eran segundones, ¿no? Y no tenían derecho a un título nobiliario, ¿no? Entonces aquí los españoles vienen a hacer pues su marquesado, ¿no? Que hay muchos marqueses y hay muchos condes, etcétera. El conde de Regla, el marqués de Jaral del Berrio en Guanajuato, por ejemplo. Entonces se empieza a desarrollar toda esta segunda cultura a través de los nobiliatos, ¿verdad? De la Nueva España. Y así, entonces, en San Andrés, los Tuxtlas, también se desarrolla esa cultura de las haciendas, ¿no? Y entonces, Lala Noguera, sommelier de tabaco, el día de hoy que estamos aquí en esta deliciosa plática y en esta cata de tabaco, cuéntame, la producción y, digamos, el posicionamiento del tabaco, nos has hablado ya de un poco el escenario y lo que sucede en Europa. ¿Cómo es que sucede también en Cuba? ¿De dónde viene? ¿Fue simultáneo o fue primero en Cuba y luego en Europa, o cómo pasó? Bueno, realmente es que los pueblos, las civilizaciones, ¿verdad? Como es Haití, como es Cuba propiamente, como es México al sur con los mayas en la península de Yucatán, pues tienen este contacto y este intercambio, ¿no? También de productos, ¿no? Como si fuera un trueque, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces también pasa a lo que es el continente americano propiamente en la península de Yucatán, hablando de México,
y en lo que es Cuba, ¿no? Porque también hay en República Dominicana, hay en Nicaragua y hay en Honduras, ¿no? Producción de tabaco. Exacto. Entonces, en Cuba propiamente, porque ahí la planta, la del tabaco, se desarrolla ampliamente por el tipo de suelo que tiene. Entonces, el tipo de suelo que tiene Cuba, propiamente, por ejemplo, Vuelta Abajo o Pinar del Río, ¿no? Exacto. Que Pinar del Río, por ejemplo, pues su capital es Hoyo de Monterrey, que también es una marca de una vitola. Vitola se le llaman, ¿verdad? Al tipo de tabaco o más bien de cigarro, ¿no? De la marca, por decirlo de alguna forma, para que se entienda un poco más, porque luego a veces también los términos en lo que son los tabacos, pues también son muy diferentes. No son complejos, pero son diferentes y no estamos como... No, y además la idea es que también la gente que nos está viendo aquí en las redes sociales y en estos espacios, que también pues entienda, ¿no? De qué vamos con esto y que no se quede como, una cosa ahí como fuera de lugar. Así es. Entonces en Cuba se desarrolla principalmente en estos territorios, ¿no? Ya les dije, Vuelta Abajo, en Pinar del Río, principalmente porque tienen un suelo bastante rico. Por ejemplo, Pinar del Río, pues es como un cuenco, ¿no? Como un valle, pues un valle, un cuenco, en donde están grandes montañas, ¿no? Alrededor. Entonces, ese tipo de clima o microclima le viene muy bien al tabaco, ¿no? Entonces, son los tabacos pues más de excelencia, ¿no? Que hay en el mundo y son reconocidos a nivel internacional. Es por eso que el tabaco se llama habano allá, ¿no? Porque pues es de La Habana para ubicarlo, y solamente se le puede llamar habano a los que están producidos dentro de la isla, ¿no? Claro, o sea que es una denominación de origen, por decirlo, para los habanos. ¿Por qué? Porque solamente ahí es donde se dan. O sea, nadie puede apropiarse el nombre de producir tabaco en Nicaragua y que se le llame habano. Eso no existe. No, solamente se produce dentro de la isla. Y además, fíjate que donde se hacen los tabacos en Cuba, las galeras, ¿verdad? Son muy celosos, el mismo gobierno cubano. ¿Qué son las galeras? Las galeras es donde se tuerce el tabaco, que ahorita vamos a hablar del proceso un poco. El gobierno actualmente de Cuba es muy celoso del tabaco, entonces tú como extranjero no podrías ir donde están las galeras, donde se está torciendo, se está haciendo, si no tienes un permiso, ¿no? Real para poder acceder a ello, ¿no? Porque son celosos del gran tabaco que tienen, ¿no? Sí. Entonces, ese es el distintivo del tabaco de Cuba, que es de excelencia, realmente muy perfumados o tienen ciertos aromas y sabores, y eso viene pues por el proceso que tiene, ¿no? Que tiene el proceso igual en los diversos países donde se desarrolla, tanto en México, en Veracruz, en San Andrés, como en Nicaragua, como en Honduras, como en República Dominicana y bueno, en Cuba, ¿no? Donde pues la planta tiene diferentes niveles o pisos foliares, ¿no? Sí. Piso foliar es donde están las hojas. Entonces cada piso son 3 pisos, ¿no? Es el piso que tiene hasta arriba, el de en medio y el que está ya casi en la tierra, ¿no? Entonces cada uno desarrolla diferentes aromas y sabores que se van a ir modificando o se van a acentuar en la fermentación que tiene la hoja. Entonces los que lo cultivan y pues todos los personajes que ayudan en la faena de poder recolectar las hojas, las cortan de acuerdo a los pisos foliares que tiene la planta y por supuesto por la altura, ¿no? Entonces, entonces cortan las de arriba y luego las del medio y luego las que ya están pegadas. ¿Son del mismo tamaño? No son del mismo tamaño. O sea, no, digo, es una pregunta tal vez un poco extraña, pero no sé si por el tema de las alturas y de los pisos también se dan de diferente forma, ¿no? Claro. Porque el sol y el clima, la altura y es el aire, que le da el alimento a todas las plantas, la fotosíntesis, etcétera, etcétera. Entonces, entre más cerca estás del sol, tienes otro desarrollo completamente. Sí. Entonces, como las que están hasta abajo, casi al piso, o ya para llegar al piso, pues tienen otro tamaño, otra consistencia, debido a que ya no tienen tanto contacto y además están, pues, todo lo que es el cultivo está cercano, entonces hacen como sombra y no les permite tener
mayor absorción de sol, ¿no? O sea, Para que podríamos entenderlo. decir que el último piso de estas hojas son las más preciadas. No, las No más neces- preciadas son las de arriba. las de arriba, Ah, ¿no? Entonces ok. ahí está la razón de ser de cada uno de los pisos foliares, ¿no? Entonces se cortan de acuerdo al piso foliar y se guardan para poder llevarse dentro de lo que es la casa donde se va a fermentar, que generalmente es una casa muy ventilada de madera, ¿verdad? Donde se acomodan las hojas de tabaco colgadas de acuerdo a pisos foliares. Entonces, Sí. las de hasta arriba, bueno, van a estar arriba, y luego están las del medio y las de hasta abajo. Entonces, cada piso te va a dar un grado de intensidad y de sabores diferente, ¿no? Entonces, es así que el piso foliar, que es el de abajo, el de hasta abajo, es el que va a servir mayormente como una capa, ¿no? La que va a proteger tanto al capote como a la tripa, ¿no? Sí. Entonces la tripa es donde se genera todo el sabor, está más bien la fortaleza, por llamarlo de alguna forma, el corazón del tabaco, ¿verdad? Entonces el tabaco... Ajá. La tripa empieza- es todo lo que Sí, vemos en medio. dentro. En medio. En medio está una construcción, primero, se agarra la hoja, y aquí hay una peculiaridad muy importante. Sí. Generalmente las personas que tuercen los puros o habanos eran mujeres, ¿no? Mayormente qué bonito. mujeres, entonces lo hacían sobre sus piernas, por lo cual le daba una cosa bastante sexy al tema de poder hacer el liado, ¿no? Ajá. Porque también se le dice liar, ¿no? O empezar haciendo la tripa, ¿no? Sí. Del tabaco, en este caso de los habanos. Entonces se empieza por hacer el corazón, ¿no? Lo que es la tripa, de una mayor fortaleza en aromas y sabores, o el que le va a dar la definición del sabor al tabaco como tal, ¿no? Y después empiezan otra vez a torcer, se dice torcer, a torcer lo que es la capa del segundo piso foliar, y al final, pues, es lo que es la capa. Entonces, primero es la tripa, el capote, con que se va a recubrir la tripa, y después el capote, que es lo que protege completamente a lo que es ya nuestro puro formado o habano. Muy bien. Ok, empecemos ya. Ahora sí, ya llegó el momento de... Yo mira desde cero. Sí, Nos va a enseñar cómo se prende, cómo se toma, cómo se fuma. Sé que si avientas el humo para arriba, para abajo, para el medio, también hay interpretaciones. Entonces, bueno, ya nos dirás. sí. Bueno, aquí es muy importante que ustedes tengan identificado primero su puro, su habano, ¿verdad? O su tabaco, como le quieran llamar, pero siempre con conocimiento de causa de que el habano es de La Habana de Cuba, ¿no? Entonces, hay diferentes tamaños dentro de este mundo del tabaco. Entonces, hay, por ejemplo, torpedos, hay figurados, hay dobles figurados, ¿verdad? Hay, por ejemplo, esto es un cepo mediano realmente, con un ring aproximadamente de unos 50, y lo que tenemos aquí es que el tiempo de fumado también te lo indica el tamaño de tu tabaco. Entonces, en este caso, el tiempo de fumado podría ser de aproximadamente 40 minutos. Perfecto. ¿No? ¿Por qué? Porque esto es una forma de convivencia, de deguste, de estar platicando y estar fumando, estar probando tu destilado, tu trago, y combinarlo, y al mismo tiempo el humo sigue expresándose y sigue teniendo ese aroma y esa sensibilidad con la que tu interlocutor también está, pues, generando, ¿no?, esa sensación de quererlo degustar si es que no fuma, o de solamente entre dos personas estar degustando, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es bien interesante, los tamaños varían muchísimo, y eso, cuando ustedes vayan a una cigarrería, ¿verdad? Una tienda de cigarros, cigar shop, cigar corner, ¿verdad? Ustedes tienen que aprender a pedir, ¿no? Y las personas que están dentro de estos tiendas son personas que están altamente capacitadas para poderles recomendar, ¿verdad? De acuerdo a si usted es una dama o si es un caballero con una fortaleza grande, o si está empezando o si ya es intermedio, ellos le van a hacer las sugerencias para que ustedes no solamente se queden con un solo tipo de tabaco, sino que amplíen sus posibilidades hasta llegar a su match perfecto, ¿no? Entonces, este match te va a dar a ti la posibilidad de que tu organismo se sienta bien
contigo mismo y con el medio ambiente que se empieza a crear, ¿no? Entonces, Muy una bien. vez que seleccionaste tu tamaño, lo que vas a hacer es identificar lo que es la boquilla, ¿no? La base principal donde se va a fumar del tabaco, del puro, del habano, y para esto tienes que cortarlo porque aquí está cerrado. Los Sí. figurados tienen una forma cónica, terminan en punta, ¿verdad? Este es también un tipo de torcido diferente o de final de lo que es la capa. Entonces hay figurados o hay dobles figurados que no tienen esto, que tienen dos terminaciones cónicas, ¿no? Y hay que hacerle los dos cortes, identificar por dónde vas a fumar, ¿no? Perfecto. Entonces, una vez que identificaste por dónde vas a fumar, que es generalmente siempre está cerrado y no abierto aquí, que es donde lo vas a A encender. vas a agarrar tu cortador, en este caso, es como unas cuchillas, Sí. y lo que vas a hacer es pegarlo, lo abres y lo vas a pegar aquí en la pared que tiene el cortador y le das rápidamente un corte que te permita hacer un corte limpio. Sí. Si tú no tienes, por ejemplo, este cortador, hay otros que nada más se les hace un hoyito, que es como una especie como de tubo, que se le hace un hoyito y ya se genera por donde se va a empezar a alar para poder encenderlo, ¿verdad? La primera bocanada, se les dice bocanadas también. O, pues como lo hacen en estos lugares donde se acostumbra el tabaco, con los dientes lo escupen, Sí. que es la forma más común en la que los conocedores o que los grandes personajes, ¿no? Del mundo de Oye. los tabacos lo hacen, ¿Ah? lo muerden y lo escupen. Exacto, y con el puro colmillo, porque son bien colmillosos. Ahí tienen la A ver, historia. ya me estoy viendo como una mensa. No, O sea, no, no. ahí voy. Mira mi Lala. Pégalo y rápido, un corte rápido. Ahí está. Ok. Un corte bueno. Para Yeah. hacer su primera vez, ha hecho un corte completamente limpio, ¿no? Muy bien. La cosa es de que tú tengas mucho cuidado a la hora de cortarlo para que no te lleves la capa. ¿Qué es la capa? Lo que protege al capote y a la tripa. Y no te lleves la capa, ¿verdad? Y se rompa y empieza Ya a me llené de- deshacerse, ¿no? Entonces ahí ya empiezan a salir tus primeros aromas y lo hueles, bueno, tiene estas maderas, estos aceites esenciales, ¿no? Que identificas. Este tiene una fortaleza media, este es una fortaleza media, ¿verdad? Entonces ahí también puedes identificar quizá hasta especias, ¿no? Que una vez alguna persona la oí decir, no, bueno, es que estoy identificando especies. Sí, claro, elefantes, leones. Hay que saber hablar. Pájaros, ¿verdad? Pájaros. Hay Cocodrilos. que saber hablar también, ¿no? Porque si te quieres ver muy conocedor y dices especies, ¿no? Ajá. No, bueno, estoy identificando un jaguar, un tigre. No, hay que hablar con conocimiento de causa, por eso les Sí. digo. Y entre más conocimiento que tengas, pues más nivel tienes, ¿no? De acuerdo. No importa tu clase social, el conocimiento, el leer, el instruirte te va a dar para más todavía. De Y esto es bien acuerdo. importante, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Una vez que ya lo cortaste, identificas tu anilla, ¿no? Y lo agarras Sí. como tú quieras. Sí. La situación aquí es que yo les doy como un pequeño introducción de cómo agarrarlo, pero al final tú lo agarras como te acomode. Es Sí. como el sexo, igual como te acomodes. Hombre, ¿no? pues claro. Pues digo, como por te acomodes. supuesto, lo que si es el misionero, que quién sabe El qué, no, no. caballito O sea, y que cada el quien perrito sabe y sus el chivito gustitos, y no sus sé qué tal. patitas, para dónde Sí, va, porque para dónde además viene. ¿sí? Exactamente, o de cartón de caguán. ¿No? Entonces Entonces, viene siendo, a mí francamente me acomoda más agarrarlo así. exacto, ¿no? por ejemplo, Entonces, y está pero- bien. Claro. Pero fíjate que lo agarras, esta forma de agarrar también es de mucho caché, ¿no? Por ejemplo, así lo agarraba Sir Winston Churchill, que era un gran amante del tabaco y sobre todo del cohiba, por ejemplo, de Cuba. Que ya luego tienen- nos darás una cata de Sí. diferentes tipos Sí, de marcas, claro. que eso es importante Eso es también. bien importante. Y los tamaños y todo. Pero Y bueno, ¿qué te ahora parece si le vamos entonces a le damos prenderlo. la primera bocanada? Para eso tienes que primero agarrar tu cigar, tu habano, tu puro, de tal forma que quede en esta posición, un poquito inclinado hacia arriba, para que a la hora que tú lo enciendas, ya sea con los cerillos que son largos, ¿verdad? De madera, que es lo tradicional, o con los ahora encendedores eléctricos,
Y si no lo tienes, por eso saco el encendedor común y corriente, porque las posibilidades son amplias. No pasa nada. Realmente lo que importa es que encienda bien y no te lleves la capa y la quemes. Y entonces genere un mal sabor. Entonces, para esto tienes que hacer este ángulo, ¿verdad? Arriba, para poder encenderlo. Y poco a poco, al prenderlo, le vas a ir dando vueltas. De esta forma, para que empiece a encenderse parejo y le das la primera bocanada, ¿ok? Muy bien. De tal forma que si tú haces esto, te vas a llevar la capa y también te puedes quemar. Claro. Entonces también hay formas Sí, es de muy encenderlo. importante que se Entonces, ponga es en así, esta posición. Así, un poquito así, y empiezas, ¿no? Y empiezas a darle vueltas, empiezas a darle vueltas, empiezas a darle vueltas, para que empiece a encender propiamente, y ahí ya el dios de los taínos, la energía de los taínos empieza a expresarse con la bocanada que hace en medio. Una vez que ya ves ese anillo blanco, ya puedes darle la primera bocanada. Y empieza a hacer la combustión. Y es cosa de que estés dándole el jalón. Bueno, pues se oye muy también bastante incróspito. Ok, pero fíjate, es interesante lo que dices porque se tiene que poner, o sea, que agarre el tabaco con el Y fuego. fíjense cómo empieza a encender parejito. Porque de repente sabrán ustedes que con los cigarros comunes y corrientes se enciende o prende de un lado más que de otro, ¿no? Y de esta manera sabes que ya encendió correctamente tu habano, tu puro. En este caso, bueno, pues es un puro que viene justamente de los amigos de Cigar Roller, el placer del puro, de San Andrés Los Tuxtlas. Sí. Entonces ya Mariana ya lo prendió, tiene un poco de tabaco y es bueno. Si tú lo masticas te da un Ahora, sabor. Yo tengo la duda, yo sé que esto como que hay que babearlo. Es importante, o veo que la gente que fuma puro, como que siempre lo tiene remojado. ¿Pero esto es natural o hay que hacerlo como un poquito para que el tabaco también se vaya fundiendo? Más bien no hay que babearlo tanto. Eso es importante. No tan babeado, o sea, no, pues. No hay que ser tan atascada. Ajá. O sea, sí lo que viene ser siendo, claro. Pero no tanto. Mucha gente dirá, ay, qué horror que se lleven eso a la boca. Pero recuerden ustedes, señor, señora, se han llevado cosas peores a la boca y les gusta. Oye, peores o mejores. De acuerdo al tamaño. Y a la del forma. seco y la forma de tu Oye, habano. y al sabor. Y al sabor, ¿no? Y entonces pasa que de repente en los cigarros los prendes y te prende de un lado más que de otro y es cuando dicen, ay, te engañan. A ver, aquí tenemos un fumador. A ver, ¿qué pasa? A ver, pase el fumador. Un super fumador y un conocedor de... Yo creo que... A ver. Pareciera difícil el encenderlo, pero no es así. Solamente es cuestión de ubicar bien tu grado de encendido, ¿no? Si quieres te paso. Qué bonito encendido, Mira. Qué bonito, mira. Y entonces ahí lo que es interesante también es saber que mucha gente cuando ya lo está fumando deja la ceniza que ya se combustionó hasta acá y dice, no, es que eso te hace conocedor y hasta le hacen así. Sí. Pero ¿qué creen? Sí. Lo que va a suceder si lo dejan ustedes así la ceniza es que están ahogando la parte que todavía no se combustiona. Entonces hay que quitarle esa ceniza. Por ejemplo, en el caso de Mariana que lo prendió desigual, ¿lo arreglas así con saliva? Bueno, como estás tú acostumbrado, más bien desigual. Eso que haces es porque si ya se levantó un poco de saliva para que el tragacanto otra vez haga pegamento. La capa de este puro de Tuxtla, la capa es la última hoja, está estupenda. 0 golpes, 0 rayaduras, 0 hoyos. Está bárbaro. Incluso también cuando tú tienes mucho tiempo tu puro, tu habano guardado, por mucho tiempo y está como expuesto a la humedad demasiada, porque también hay humidificadores que te permiten conservar la frescura de tu tabaco, pero también existe que se llegan a humedecer y todo, y que creen, les sale como gorgojos.
y empiezan a salir estos animalitos a hacer hoyos dentro del tabaco. Y se ven los gorgojitos como ¿Por el qué es del... eso? ¿Por la como- mala humedad? Pues es que o sea, es una materia viva. Al final del día, Claro. bueno, viva no, ¿verdad? Porque ya, No, bueno, ya, pero- ya se cortó, pero dentro de ella existen microorganismos y estos, pues podríamos llamarle como ácaros o gorgojos, como el gorgojo del maíz, por ejemplo, o del arroz, pues empiezan a comerse el tabaco y salen. Entonces se hacen hoyitos. Cuando tengan hoyos, ya ni mejor ni se lo Y fuman. igual una pregunta, cuando metes a un Humidificador. y metes agua que no es destilada o no modificada, y como que te pueden salir hongos en la... También salen hongos, por ¿Y ejemplo. te ¿no? puedes fumar con los hongos? No, porque pues ya invadieron y le van a cambiar el sabor al tabaco, ¿no? Qué Entonces no es lo que Qué queremos. bárbaro, Y aquí qué viene ya la combinación. ¿Cuál sería un buen maridaje? A ver. En tu primer tiempo puedes seleccionar el destilado a tu gusto. En este caso nosotros estamos degustando un ron mexicano, Rudiment, de Michoacán. O puedes elegir también A ver, pásame la un botella. mezcal, A ver. en este caso mezcal 33, o los de convite que también son muy ricos. Sí. Y también en el segundo tiempo, primero maridas con un primer tiempo con un destilado o con el vino que tú quieras, ¿no? Aquí las posibilidades son amplias. Y en el segundo tiempo, acuérdate que el dedo te lo dice, puedes maridar con una trufa de chocolate rellena. Comes la trufa, tiene un sabor, ya de por sí el tabaco tiene especias, tiene chocolate, tiene café, tiene madera, lo que tú le encuentres. Lo que tú le vas a encontrar tanto a los destilados como a los puros o habanos es las memorias sensitivas de tus recuerdos. No es como los sommeliers a veces decimos o dicen que es un círculo y tienes que encontrar esto. Oye, pero pues es que no lo encuentro. ¿Cómo voy a hacer si nunca lo he comido o nunca lo he probado? ¿Por qué voy a encontrar esto que nunca he comido o probado? Más bien lo que te va a generar son los recuerdos de aromas y sabores de tu infancia, de tu adolescencia, de tu etapa madura. Buenos o malos no lo sabemos. Claro. Pero eso te va a hacer que regresen esas memorias y al momento de que tú estás con los humos, Sí, exacto. Te puede provocar Conectas. ansiedad, claro. Claro, si conectas. tienes una memoria de ansiedad. ¿sí? Ahora, yo veo que Fernando de repente moja, mira, haznos la Lo demostración. mojo mucho Fer. así. Bueno, Lo moja. le El quiere, sabor. le quiere dar, por ejemplo, Ajá. otro buque a su tabaco. Mira, Ok. a ver, ahí te Y va la hay foto. muchos, Ahí te va. conocedores Ahí que vamos a hacen. hacer, esto es una halation, pero sabe muy bien. Cuando estás agarrando un licor tan delicioso como un destilado, mira, esta fumada es, Básico. digamos que de pros. Fumas O de dones. y tapas. Dejas ahí que con el destilado se moja el humo y jalas el humo. Oye, ese sí que está muy pro. Y te llevas todo el sabor del... Y te desmayas, ¿no? No, De amor. ¡Bye! Digamos, Oye, una te bomb desmayas. pipe, una bomb pipe. Sí, exacto. Pero Sí. te llevas todo el sabor Claro. del vas a ver qué delicia. Híjole, es que no me atrevo. No, Oye, Todavía a ver, no me atrevo. Muchísimas gracias. contrario. Mi querida Lala Noguera, sommelier, que Salud. se va a ir muy pronto a Francia a hacer toda una cata y como representante de México a hablar y a presentar rones. Hoy que Así nos es. has ofrecido este fantástico ron. A nuestro invitado, también espontáneo, Pandal, muchas gracias. Y bueno, a nuestros lindos productores Carlos, Oscar, Kairos, Producciones, yo soy Mariana Brown. Síganos semana a semana, aquí estaremos enseñándonos, todos aprendiendo y pasándola muy bien, que eso es lo mejor. Y es Salud lo que y necesitamos. sante. Sante. Gracias. Sante. Gracias.